Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Germán Guerrero Pino, autor del libro Introducción a la Filosofía de la Ciencia, Documentos de Trabajo. ¿Por qué realizar este libro? Este es un libro que surge a raíz de mi trabajo, ¿no? Yo me dedico a la docencia universitaria y me ocupo de la filosofía de la ciencia. Entonces, dado que en el ámbito universitario nacional, incluso yo creo que a nivel internacional, no se cuenta con libros introductorios estándares sobre filosofía de la ciencia, entonces aproveché mi trabajo diario y me puse el propósito de sacar un libro con orientación pedagógica y con orientación docente para los cursos míos, ¿no? Y que tuviera la posibilidad de aplicarse, digamos, a nivel nacional. ¿Qué es filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia uno podría decir que surgió dentro de la filosofía, fue uno de los ámbitos, de las preguntas importantes de la filosofía que surgió en Grecia, o sea, más o menos en el siglo III antes de nuestra era, y que tiene que ver con lo que se ha llamado el pensamiento occidental, ¿no? Nuestra tradición, digamos, a nivel de pensamiento y de ciencia. Pero obviamente allí se encontraban las preguntas concernientes a la filosofía de la ciencia muy mezcladas, digamos, con todas las otras inquietudes filosóficas. Entonces, esta disciplina se delimita, se hace una cuestión programática más o menos a comienzos del siglo XX, donde se muestra que una de las ocupaciones de la filosofía de la ciencia tiene que ver con la producción del conocimiento científico y la manera como trabajan los científicos. La filosofía trata de asumir esas preguntas de cómo se trabaja en la ciencia, cuáles son los resultados más importantes de la ciencia. El conocimiento científico se presenta a través de teorías, entonces, ¿qué es una teoría científica? Se dice que las teorías científicas se explican, entonces, ¿qué es una explicación científica? Que son preguntas que normalmente no las asumen los científicos directamente, y entonces las ha venido trabajando el filósofo de la ciencia. ¿Cuál es la estructura del libro y qué capítulos lo componen? Cuenta con 7 capítulos. Esos 7 capítulos hay 5 que corresponden a problemas muy recurrentes dentro de la filosofía de la ciencia y 2 capítulos, los 2 primeros, que son contextuales, que tratan de ubicar, digamos, estos 5 problemas en el ámbito general de la filosofía de la ciencia. El primero asume la primera pregunta que me hiciste, es ¿qué es la filosofía de la ciencia? Entonces trata de aproximar una pregunta dentro de la problemática general de lo que es la filosofía. El segundo tiene que ver con el Círculo de Viena, o la filosofía que ellos promovieron, que se llamaba empirismo lógico, y eso es lo que le da carta de ciudadanía a la filosofía de la ciencia, o sea, la constituye como disciplina. Y este programa fue generado por un grupo de científicos con inquietudes filosóficas que se reunían semanalmente en la Universidad de Viena. Ellos lograron precisar preguntas de carácter de la filosofía de la ciencia y cómo debería trabajarse. Entonces presentaron, digamos, un programa que uno podría llamar legítimamente filosofía de la ciencia. Entonces ellos son los que dan origen, digamos, de manera muy juiciosa a lo que se llama la filosofía de la ciencia. Los otros capítulos abordan problemas puntuales. El tercero tiene que ver con un tema muy de largo aliento dentro de la filosofía que se llama el método científico. Allí se asume la pregunta de si realmente hay una única manera de justificar o de valorar las teorías científicas. Lo que yo trato de mostrar allí, recogiendo un poco todos los debates que se han hecho en el siglo XX, es mostrar de que no hay una única manera de valorar las teorías científicas, de justificarlas,
que si bien la experiencia o la observación son importantes, no son determinantes dentro del ámbito científico. El siguiente capítulo aborda otro tema importante dentro de la filosofía de la ciencia, que son los conceptos. O sea, ¿qué es un concepto científico? ¿Qué tipos de conceptos científicos hay? Un paso importante dentro de la generación de conocimiento científico es la construcción o la creación de conceptos. Y si esos conceptos están involucrados dentro de teorías científicas, pues decimos que son conceptos científicos, y que todos los conceptos que elaboran los científicos no son del mismo tipo, no son de la misma clase. Entonces, al interior de la filosofía de la ciencia se ha logrado tomar claridad, por lo menos, o apostar, digamos, que los científicos producen por lo menos 3 tipos de conceptos: conceptos clasificatorios, conceptos comparativos y conceptos métricos. Los conceptos métricos, como le dice, son los más elaborados, son los que cubren incluso a los comparativos y a los clasificatorios, y son conceptos muy poderosos, o sea, son una herramienta conceptual bastante eficiente, y eso demuestra, digamos, las virtudes del conocimiento científico. ¿Cuál es el proceso para construir un concepto? No hay una manera mecánica. Hubo planteamientos filosóficos que creyeron, digamos, que nuestros conceptos surgían simplemente poniendo la atención a la naturaleza, ¿no? Como una especie de impresión que hacía la naturaleza en nuestras cabezas, o en nuestras mentes, o en nuestros espíritus. Mucha filosofía se hizo de este tipo, pero en este momento es claro que los conceptos son creaciones humanas y que no podemos rastrearlas, digamos, con una conexión causal con el mundo, sino hay mucho, digamos, que aportamos nosotros, ¿no? Y que no es un aporte individual, sino colectivo. Es lo mismo que nuestro lenguaje, digamos, la ciencia tiene mucho de parecido con nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje trabaja con conceptos, y es ingenuo pensar que los conceptos vienen conectados con nuestra experiencia, digamos, sensible con el mundo. Hay un aporte significativo por parte de los individuos y de las colectividades, ya sean humanas o científicas, a la hora de crear conceptos científicos. Ahora, hay diferentes grados de conceptos, y los conceptos métricos, por ejemplo, son el culmen, digamos, de la elaboración de los científicos a nivel del conocimiento. Son conceptos que llevan asociadas la creación de un instrumento. Entonces, por ejemplo, el concepto de temperatura lleva emparentado un instrumento de medida, por eso se llaman métricos. Lleva emparentado, por ejemplo, el termómetro. Eso es un avance muy significativo a nivel del conocimiento, incluso respecto, digamos, a los conceptos comparativos. Un concepto comparativo, por ejemplo, como los colores, son conceptos elementales, pero no tienen el poder, digamos, de un concepto métrico. ¿Se elabora en directa relación con la experiencia? Desde luego que sí. El científico no puede construir estos conceptos bajo su imaginación o bajo su propia ficción, sino en relación con su trabajo, con el laboratorio, con lo que hace, con lo que experimenta, pero desde luego es que no lo recoge de manera directa, sino que, como les digo, hay una capacidad creadora importante en este ámbito del conocimiento.